Hola chicos, bienvenidos a Canal Biología. En esta ocasión para hablaros o continuar el tema del anabolismo y hablar de la fotosíntesis, ¿de acuerdo? Hay un vídeo creo que ya he grabado sobre este tema y otro vídeo sobre los cloroplastos, pero voy a profundizar un poco más ahora y dividiré todo lo que es el proceso fotosintético en varios vídeos para que no se haga muy largo. Deciros que todos los tutoriales los podéis ver en la web www.canalbiología.com, ¿vale? Y como siempre, pues una serie de imágenes nos irán acompañando para entender mejor el vídeo. Hablar de fotosíntesis, por lo tanto, es hablar también de un anabolismo autótrofo. Pensar que es un proceso de biosíntesis de una importancia capital en la naturaleza, ¿no? Por un lado están las plantas verdes, que junto con las algas y algunas bacterias, ¿de acuerdo? Todos ellos van a realizar la fotosíntesis, que junto con las bacterias quimiosintéticas formarán los seres autótrofos. Por eso hablaba al principio de que es un anabolismo autótrofo. Ya tiene lugar en los cloroplastos y consiste en la síntesis de un compuesto orgánico a partir de CO2, agua y sales minerales, ¿de acuerdo? Todo ello gracias a la absorción de la energía solar. La ecuación la tenéis ahí en pantalla, lo que sería la ecuación global de este proceso, cuando veis que a partir de moléculas de N moléculas de CO2 se va a formar materia orgánica, donde tendrá N átomos de carbono, de tal forma que si sustituimos el valor de N por 6, obtendríamos el glúcido correspondiente a partir de ese anhídrido carbónico, agua y la energía procedente del Sol. Como dato, fijaos que si dais la vuelta a esta ecuación, a este proceso, pues obtendríamos la ecuación de la respiración celular. El proceso de la fotosíntesis tiene lugar en dos fases y, como digo, haré un vídeo para cada una de ellas. Por un lado, tengo que hablaros de lo que sería la fase luminosa y por otro lado la fase oscura. Dos pinceladas de lo que es cada una, de las características de cada una, porque como ya digo, ya profundizaremos más. La fase luminosa tiene lugar en la membrana de los tilacoides y es necesaria que esté presente una energía luminosa, y en esta fase el agua se va a oxidar por acción de la luz, se va a producir por lo tanto una liberación de oxígeno que va a salir del cloroplasto, junto también a protones y electrones que serán transferidos a un NADP+, para que se reduzca a NADPH, ¿de acuerdo? El transporte de electrones va a ser impulsado por la luz que se absorbe o que es absorbida por la clorofila y que estará acoplada a la síntesis de ATP. Es lo que se conoce como la fosforilación fotosintética. Por deciros también que en esta fase la energía solar, por lo tanto, es convertida en energía química, energía en forma de ATP, y también se obtiene el poder reductor en forma de NADPH. Por lo tanto, los productos finales de la fase luminosa van a ser oxígeno, va a ser ATP y va a ser poder reductor en forma de NADPH, ¿de acuerdo? Todo esto gracias, ¿vale?, a incidir la energía luminosa sobre la membrana de los tilacoides, y por lo tanto el agua se oxida por acción de la luz, formándose finalmente estos productos finales que os acabo de decir. La fase oscura tiene lugar en el estroma del cloroplasto y en ella va a ser necesario el ATP, o sea, la energía química que se transformó a partir de energía solar en la fase anterior, y el poder reductor, ¿de acuerdo? ¿Todo esto para qué? Todo esto para reducir el anhídrido carbónico, el CO2 del aire, y formar moléculas orgánicas, ¿de acuerdo? A pesar de que estamos hablando hablo de una fase oscura, deciros que la fase oscura básicamente ocurre también en presencia de luz, ¿de acuerdo? Bien, básicamente una vez que ya, bueno, pues os he hecho una pequeña introducción de lo que es la fotosíntesis y de lo que son las dos fases que tienen lugar o que desarrollan el proceso fotosintético,
Voy a centrarme en lo que era el punto clave de este vídeo, que son los pigmentos fotosintéticos, ¿no? Y especialmente, o hablando del fotosistema 1 y el fotosistema 2, ¿de acuerdo? Bien, esto es necesario para poder entender cómo se va a transformar la energía luminosa en energía química, ¿no? Es por lo tanto necesario conocer cómo van a actuar estos pigmentos, que van a ser precisamente las moléculas que van a captar la luz. Tenéis ahí en pantalla lo que es el espectro de radiaciones electromagnéticas emitido por el Sol, de tal forma que la luz visible va a ser una pequeña parte de este espectro. Ahí tenéis lo que sería la región del espectro, que se corresponde con la luz visible, y la longitud de onda correspondiente que abarca, ¿de acuerdo? Por debajo de la luz visible se encuentran las radiaciones ultravioletas, que son muy energéticas, pero no tienen una utilidad para la vida, de tal forma que al contrario incluso pueden llegar a producir mutaciones en los seres vivos, y por encima de ella, ¿vale?, por encima de la luz visible se van a encontrar las, como veis ahí, radiaciones infrarrojas, que tienen un valor energético muy escaso y solo provocarían una cierta agitación térmica en las moléculas sobre las cuales inciden, y que se traduciría en un aumento de temperatura, ¿de acuerdo? La luz visible, por lo tanto, está formada por una mezcla de colores de unas longitudes de onda, como veis ahí, que van del orden de 400 a 700 nanómetros, ¿vale? Y que se van a apreciar cuando la luz blanca se descompone, se divide en toda la gama de colores que forman el arco iris: violeta, azul, amarillo, verde, naranja y rojo, ¿de acuerdo? Las sustancias, por lo tanto, van a absorber parte de la luz que reciben y la otra parte la van a reflejar, y todo ello en base a que, según la longitud de onda reflejada y que presenta cada uno de los colores, ¿de acuerdo? Como ya hemos visto en otros vídeos, las células fotosintéticas poseen una serie de sustancias con unos colores definidos que se denominan pigmentos, ¿de acuerdo? Tenemos ya, por lo tanto, lo que sería el concepto de pigmento. Los pigmentos más importantes son las clorofilas. Tenéis ahí en pantalla la estructura química de una clorofila, que es de color verde. Veis que está formada por una cadena de fitol. El fitol es un lípido de estructura isoprenoide que va a permitir que se pueda integrar la molécula en la bicapa lipídica de la membrana del tilacoide, y después está formado por un núcleo tetrapirrólico, ¿de acuerdo? Entonces, deciros que el más importante es la clorofila, que es de color verde, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque va a reflejar la longitud de onda correspondiente al verde y absorber, por lo tanto, el violeta, el azul y también el rojo. Recordar que la clorofila tiene un catión, ¿vale? Un catión magnesio, como veis ahí dentro de la estructura del anillo tetrapirrólico, ¿de acuerdo? Y puede presentar varios tipos, o puede haber varios tipos de clorofila en cuanto a su estructura, ¿de acuerdo? Los más abundantes son los que se conocen como clorofila A y clorofila B, ¿vale? Veis que en función de cómo sea la estructura de esta cadena de la clorofila, podemos hablar de una estructura que es una clorofila A, o podemos hablar de una clorofila B, según la naturaleza del radical que sustituya, como veis ahí, en el anillo tetrapirrólico, ¿de acuerdo? Según sea un grupo metilo o según sea un grupo aldehído, estaríamos hablando de una clorofila A o de una clorofila B. Además de las clorofilas, van a existir otros pigmentos como son los carotenoides, ¿de acuerdo? Carotenos y xantofilas, que van a absorber luz de porciones del espectro visible que no van a ser absorbidas por las clorofilas. Continúo diciéndoos que las moléculas de estos pigmentos no se van a encontrar aisladas en la membrana de los tilacoides, sino que se van a asociar cientos de ellas, que junto a proteínas de membrana van a formar unas agrupaciones que se conocen como fotosistemas. Ya tenemos, por lo tanto,
entonces el concepto, o un nuevo concepto, después de haber visto el concepto de pigmento, es el concepto de fotosistema, y que son de dos tipos: fotosistema 1, fotosistema 2, ¿de acuerdo? Según la teoría, vamos a ver ahora cómo funciona, o cuál sería un poquito el mecanismo de acción en los fotosistemas. Según la teoría de los cuantos, una teoría de la mecánica cuántica, la luz se va a propagar de una forma discontinua, y lo hace en forma de fotones, ¿de acuerdo? Estos fotones que son representados mediante cuantos de energía luminosa. Ocurre entonces que en cada fotosistema, la absorción de un fotón, ¿de acuerdo?, la absorción de un cuanto de energía por una molécula de un pigmento, hace que ese electrón ascienda a un nivel energético superior, ¿de acuerdo? De tal manera que cuando este electrón vuelve de nuevo a regresa de nuevo a su estado inicial, va a liberar una energía, toda la energía que absorbió para poder ascender a ese estado, que es lo que se conoce como energía de excitación, ¿de acuerdo? Esta energía de excitación es de inmediato absorbida por otra molécula del pigmento del fotosistema. Acordaos cuál era el concepto de fotosistema. Por lo tanto, la energía, una vez que se libera, ¿de acuerdo?, como consecuencia de que ese electrón vuelve a su estado inicial, ¿vale?, como digo, esa energía va a ser inmediatamente absorbida por otra molécula del pigmento del fotosistema, que va a volver de nuevo a excitarse, y así continuamente, ¿de acuerdo? La energía de excitación, por lo tanto, va pasando de una, si queréis, de una clorofila, va pasando de molécula en molécula, hasta que llega a una determinada que se encuentra asociada a proteínas específicas y constituye lo que se llama el centro de reacción. Tenéis ahí un esquema donde se encuentra reflejado todo lo que estoy diciendo. Este centro de reacción se caracteriza porque al absorber la energía se va a oxidar, pierde un electrón de su estructura, que va a salir del fotosistema y será captado por un aceptor de electrones. La consecuencia de todo esto es que en esta molécula de clorofila va a quedar un hueco que será ocupado por otro electrón procedente del dador de electrones. Los electrones, por lo tanto, se transfieren siempre hacia los pigmentos que van a absorber a mayor longitud de onda hasta llegar al centro de reacción. Deciros también que el conjunto de moléculas que transfieren la energía del fotón al centro de reacción forman el complejo antena del fotosistema, ¿vale? El centro de reacción va a ser diferente en cada fotosistema. Así podemos hablar que en el fotosistema 1 la clorofila que se oxida se llamará P700, mientras que, porque tiene un máximo de absorción de luz a 700 nanómetros, mientras que el fotosistema 2 es P680 y se llama así porque tiene el máximo de absorción a 680 nanómetros, ¿de acuerdo? Y en estos dos esquemas que tenéis ahí en pantalla, podéis ver en el esquema de la izquierda, podéis ver ahí cómo se produce el impacto del cuanto de energía, provoca una excitación, hace que el electrón ascienda o pase de un nivel en el cual no se encuentra excitado a un nivel excitado. Para ello es necesario que capte una energía, de tal manera que cuando ese electrón de nuevo vuelve a su posición inicial, va a liberar una energía, ¿no? Energía que, como ya os dije, iría pasando sucesivamente de molécula en molécula hasta que se alcanza el centro de reacción. Lo cual veis en la figura ahora de la derecha, donde veis cómo el cuanto de nuevo impacta sobre una molécula, se va a ir produciendo la transferencia de esa energía, ¿vale?, como consecuencia del impacto inicial, ¿vale?, la excitación inicial que supone que el electrón pase a un nivel excitado. Cuando ese electrón vuelve a su situación normal, a su situación de equilibrio, hay un desprendimiento energético que va a ser captado por otra molécula, y así sucesivamente hasta que se alcanza el centro de reacción
fotoquímico, que en este caso, como estamos hablando de un fotosistema 1, sería el P700, que es el dador de electrones. ¿De acuerdo? Este es, por lo tanto, el esquema sobre los fotosistemas que quería que quería ver en este tutorial, ¿vale? Si tenéis alguna duda, como siempre la comentamos. Gracias por ver los vídeos y gracias por estar ahí.